Profetas del pueblo hebreo. Oseas. Segunda parte. Hasta que la muerte nos separe. El significado de las enseñanzas de Oseas solo puede captarse si se comprende la analogía que establece entre la divinidad, Israel y la institución del matrimonio. Oseas consideraba la alianza del Sinaí como un contrato matrimonial entre Israel y la divinidad, un matrimonio tan vinculante como el que se establece entre un hombre y una mujer. Las ceremonias de compromiso y matrimonio imponían a la mujer ciertas restricciones, de las que solo se liberaba con su propia muerte o con la muerte de su marido. También existía una serie de normas legales y sociales destinadas a erradicar el adulterio. La más mínima infracción exigía la pena suprema de muerte. Desde el punto de vista de la mujer, el contrato matrimonial era una obligación permanente, cuya negación atraía con seguridad sobre ella la ira del orden social. La novia comprometida. Esta idea de la permanencia de la relación matrimonial fue la que Oseas trasladó a su concepción de la relación entre la divinidad e Israel. El culto a los Baales se consideraba una ruptura del contrato matrimonial confirmado en el monte Sinaí. Y como Israel era la comprometida, esta ruptura equivalía al adulterio. A lo largo de todo su libro, Oseas advierte al pueblo que, si no se enmendaba, su fin sería la muerte y la destrucción, el trágico destino de una adúltera. No cabe duda de que la analogía de Oseas se hizo más potente porque a veces se adoraba a los Baales con una licencia sexual, lo que, en muchos casos, daba a la prostitución una sanción divina. Las mujeres abandonaban con frecuencia sus hogares y sus familias para dedicarse a la adoración de los espíritus procreadores. Por lo tanto, la adoración de Israel a los Baales podía considerarse no solo como una violación del pacto con el Dios de Israel, sino también como una violación literal del séptimo mandamiento. Fue con este doble pensamiento que Oseas proclamó el siguiente mensaje de condenación, registrado en el capítulo 2, verso 15. Y la castigaré por los días de los Baales, en los cuales ella les ofrecía ofrendas, y se adornaba con sus arcillos y sus joyas, e iba en pos de sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Eterno. Veremos más adelante cómo las circunstancias peculiares que rodearon la vida personal de Oseas también tendieron a justificar su analogía entre el culto a los Baales y la ruptura de un contrato matrimonial. Falsos profetas. Oseas, al igual que Amós, su predecesor, parece haberse enorgullecido de su independencia de la antigua escuela profética, conocida comúnmente como los hijos de los profetas. Aunque no hay registro de una ruptura abierta con esta escuela, varios pasajes indican que tenía a sus seguidores en baja estima. Estos profetas, así como la nación idólatra, están condenados a la destrucción en el día final del juicio, cuando el Eterno se vindicará a sí mismo, véase Oseas 4:5. Oseas compara a los profetas con una trampa de cazadores porque adormecen al pueblo con una falsa sensación de seguridad, Oseas 9:8. Los llamados hijos de los profetas habían degenerado hasta convertirse en una institución que conservaba minuciosas regulaciones de los sacrificios, eran los ritualistas de su tiempo. Los profetas literarios, por otra parte, eran inspiradores para quienes el monoteísmo ético representaba el núcleo mismo de la fe hebrea. La vieja escuela profética representaba el pasado, los profetas literarios representaban el presente y el futuro. Oseas y Gomer. La creencia de que el Todopoderoso está en todas partes y que manifiesta su poder a través de cada fenómeno natural es quizás la característica más destacada de la creencia profética. El Eterno es la fuente directa del trigo, el vino, el aceite, el oro y la plata. Destruye viñas e higueras. Planta bosques y domestica las bestias del campo. Oseas 2, versos 10 al 20. Trae la paz y causa guerra y destrucción, Oseas 2:20, 5:13. Ningún ser animado o inanimado existe independientemente del Creador. La creencia hebrea en que el Dios de Israel, el Todopoderoso, está presente en tiempo y espacio,
y que está cerca del ser humano a través de las experiencias directas e inmediatas, hacía que los profetas sintieran que sus propias vidas personales también eran vehículos para la expresión de la voluntad divina. En el caso de Oseas, la convicción de que el Eterno lo estaba utilizando a él y a sus experiencias personales para manifestar su voluntad al pueblo, dejó una impresión imborrable en sus declaraciones. De hecho, las experiencias de Oseas con Gomer y sus experiencias con la divinidad eran inseparables. Ambas eran una sola experiencia. Su asociación íntima con Gomer le proporcionó el esquema en el que vertió sus enseñanzas proféticas, y a su vez, reaccionaron sobre su actitud hacia su esposa. Sus hijos. La creencia de que la divinidad estaba usando la vida personal de Oseas para entregar un mensaje a Israel debe haber surgido temprano en la vida de Oseas. Como podemos leer en el capítulo 1, versos 4 y 5, su primer hijo con Gomer fue llamado Israel, como una señal de que la divinidad, al destruir el reino del norte, vengaría la sangre derramada en las llanuras de Israel. Este incidente se refiere al Yehu, mencionado en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, del 1 al 27. Yehu había derramado la sangre inocente de Joram, un rey de Israel, y en consecuencia Oseas amenaza al monarca reinante, un descendiente de Yehu, con la destrucción. El segundo hijo de Oseas, una niña, se llamó Lo-Ruhama, como leemos en el capítulo 1, verso 6, que en hebreo significa la que no ha alcanzado compasión. Israel se había extraviado siguiendo a los Baales. Israel se había olvidado del Eterno, por lo tanto, ya no tendría compasión de su pueblo descarriado. El tercer hijo, un varón, recibió el significativo nombre de Lo-Amí, no es mi pueblo, capítulo 1, verso 8. Esto implicaba que la relación entre el Eterno e Israel era pactual. Él había prometido estar con el pueblo y protegerlo solo con la condición de que lo consideraran a él solamente. Pero ahora que habían renunciado, él renunciaría también a ellos. El pacto del Sinaí se había roto. El Eterno ya no era el Dios de Israel e Israel ya no era el pueblo del Eterno. Pesimismo. Al igual que en el caso de Amós, la comprensión de Oseas del mensaje profético fue creciendo gradualmente. Al principio, advirtió contra la casa reinante de Israel, los nobles y los falsos profetas. Los males que estaban desestabilizando la sociedad se atribuyeron a un liderazgo corrupto. Sin embargo, con el paso del tiempo, Oseas se dio cuenta de que el pueblo mismo era partícipe de la culpa, razón por la cual enseñó que la compasión divina se retiraría del pueblo así como de sus gobernantes. Finalmente, su creciente pesimismo con respecto a la conducta religiosa llevó a nuestro profeta a una filosofía de fatalidad. Todas las esperanzas de redención habían desaparecido, porque el Eterno mismo había retirado su ayuda y guía del descarriado pueblo de Israel. Es posible que el pesimismo sombrío de Oseas se agudizara porque Gomer le había sido infiel poco después de su matrimonio. El desaliento que sentimos que se adueñaba de él puede deberse al hecho de que había descubierto la inconstancia de su esposa incluso antes de que nacieran sus hijos, lo que ponía en duda su propia paternidad. Si así fuera, permitiría una interpretación tanto literal como alegórica de sus nombres. La analogía entre la infidelidad de su propia esposa y la infidelidad de Israel al Eterno sería así completa. Sin embargo, no se sabe con certeza si esto fue así. En cualquier caso, sabemos que Gomer lo abandonó poco después del nacimiento de su tercer hijo, y esta circunstancia se refleja en la imagen poética que emplea en los 2 primeros capítulos de su libro. La crisis. ¿Cómo afectaría la trágica vida de Oseas a su perspectiva sobre la relación entre la divinidad e Israel? Su primera reacción fue la usual en su tiempo: una adúltera no merecía compasión. En esta etapa de la experiencia de Oseas, el Eterno fue representado como alguien que desechaba al Israel infiel. Pero Oseas pronto se rebeló contra esta conclusión. Gomer había demostrado ser infiel, pero ¿era ese el fin de su amor por ella? ¿El amor del Eterno por Israel terminó debido a la inconstancia del pueblo? ¿No era el Eterno mejor que el hombre?
Durante las indagaciones internas, Oseas descubrió que su amor por Gomer todavía ardía dentro de él. ¿Podría el Eterno, entonces, ser menos que el hombre? Si él, un hombre mortal, amaba a Gomer a pesar de su infidelidad, ¿rechazaría el Eterno a Israel debido a la infidelidad del pueblo? La formulación clara de esta pregunta representó una crisis en la vida del profeta. Gomer seguía siendo su esposa, aunque se había mostrado rebelde. Su amor por ella excedía todos los límites. Al darse cuenta de esto, Oseas experimentó el impulso profético de advertir a Israel. Por lo tanto, cambió su perspectiva pesimista anterior y comenzó a hablar de esperanzas de redención de los pecados de Israel. Sus declaraciones durante la primera parte de sus enseñanzas muy bien podrían haber terminado con estas palabras, registradas en el capítulo 2, versos 1 al 3. Y en lugar de decirse, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Digan a sus hermanos, a mí, pueblo mío, y a sus hermanas, Ruhama ha obtenido compasión. Fin de la segunda parte.